nuevo día de vida. Gracias, Señor. Ahí donde usted está, vamos a ponernos de acuerdo en esta mañana para formar el cuerpo de Cristo, para orar, para que sea usted recibiendo lo que no quiere, sino lo que usted necesita. Eso es importante. Y vamos a leer la Escritura en número 6, esta 6 del 24 al 27, que nos habla de la bendición de Dios, pero dice la bendición sacerdotal. ¿Y qué es lo que dice aquí? El Señor le ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Muchas veces nos quedamos en este versículo, pero el versículo que sella realmente la bendición de Dios dice: así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Entonces, en otra versión, ¿sabe qué es lo que dice? Dice: y los sacerdotes dirán así, y una vez que el sacerdote bendiga, yo escucharé y yo haré que pase. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que cuando nosotros como padres de familia o como una autoridad que estamos y bendecimos al pueblo, somos los sacerdotes, pero no del sacerdote no viene la bendición. Es el instrumento para que Dios bendiga, pero si Dios escucha esa bendición de parte de los padres de familia, Dios lo va a hacer. Y eso es importante que usted sepa, que como hombre o como persona usted puede hacer que las cosas de Dios pasen, porque dice la Escritura que Dios está con sus oídos atentos a escuchar qué salen de nuestra boca. Yo no sé qué tú tienes en esta mañana, qué tiene tu corazón para el Señor esta mañana, porque del fruto del corazón habla la boca. Entonces es importante que tú esta mañana comiences a bendecir a Dios, comiences a darle gracias a Dios, pese a todas circunstancias. Ciertamente, mire, lo que ha captado la atención en este último tiempo es la parte del COVID. Y no es que pasa el COVID, sino que cada vez viene una ola, viene una segunda ola, y están hablando de una tercera ola que ya está pasando. Pero asimismo nosotros en la primera ola, en la segunda ola, y en la tercera ola va a estar el Señor Jesucristo ahí, va a estar el Señor con nosotros. Pero lo único que hace que nosotros podamos seguir andando y podamos seguir siendo gratos con el Señor es lo que ha hecho Cristo Jesús en nuestra vida, lo que Él hizo ya en la cruz del Calvario. Y a través de eso dice que ese sacrificio es de eternidad a eternidad. Y cuando usted reconoce eso, realmente nosotros podemos darnos cuenta de que sin Él seríamos nada, pero con Él podemos hacer todo lo que Dios nos permita hacer. Entonces en esta mañana yo le pido que usted le agradezca al Señor. Venga con un corazón rendido, venga con un corazón grato, y como dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, y que no se olvide ninguno de los beneficios. Entonces nosotros vemos que el salmista, en medio de las cosas, ¿qué es lo que hizo? Le dijo a su alma, a sus emociones, le dijo a su mente que todo su ser tenía que bendecir y alinearse con el Señor. Y en esta mañana usted venga y dígale: Señor, ¿dónde está? Póngase de pie, levante sus manos, vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor. No importa si está haciendo un poquito de frío, no importa si está haciendo mucho calor, no importa si usted en un momento dado está en una necesidad bárbara o no tiene necesidad. Pero yo le voy a decir una cosa: que primeramente nosotros escarbemos en nuestro corazón, que el Espíritu Santo venga y redarguya y nos haga dar cuenta y nos exhorte, que es animarnos a que busquemos de Dios y que digamos: Señor, te necesitamos un día más. Lo de ayer ya pasó, ya aconteció, ahora comienza otro día. Pero ¿sabe qué? La peculiaridad del Evangelio, la peculiaridad de nuestro Señor es que así como estuvo ayer con nosotros, Él estará hoy con nosotros. Y sin irnos para mañana, pero si vamos al mañana también el Señor estará con nosotros. Y así que más buena expectativa y esperanza tendremos en Él. Así que descansemos esta mañana, pongamos todos nuestros propósitos, pongamos todos nuestros planes, todos nuestros pensamientos
e incluso todo nuestro ser delante del Señor. Descansemos, vamos a los pies del Señor esta mañana y comencemos a agradecerle, como dice, que nosotros vengamos con labios que confiesen agradecimiento. En esta mañana venimos y te agradecemos, Señor, no por las cosas que tú has hecho, por las bondades que tú has tenido con nosotros, Señor, sino por lo que tú eres. Eres ese buen Padre, eres ese Manuel, eres ese Jesús que viene y está con nosotros, ese sacerdote que ha sufrido cada una de las cosas, Señor, y como dice tu Escritura, Señor, que en todas las áreas fue el tentado, y es para que nos pueda entender, Señor. Él es empático totalmente con nosotros, no como nosotros muchas veces podemos hablar y decir y aconsejar, pero nunca estamos en los pies de esas personas. Señor, ayúdanos a hacer como tú eres, Señor Jesucristo. Que podamos, Señor, ponernos en los zapatos de las personas, que podamos, Señor, dar un consejo que venga de ti, Señor, pero también que podamos, Señor, animar y exhortar, Señor, como dice tu palabra, que podamos, Señor, edificar, que podamos consolidar, que podamos, Señor, animar y consolar a las personas. Gracias, Señor, porque tú lo haces así. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes un propósito en nuestras vidas, Señor, y no es solamente tener actividades o vivir o sobrevivir, sino, Señor, alinearnos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque tú a través de estas circunstancias, Señor, aunque muchas veces nosotros digamos qué pasó, por qué se dio esto, Señor, sabemos de que todas las cosas obran para bien. Y nada se ha quedado estático, sino más bien todo ha seguido, Señor, y tú has estado ahí, y en base a esos propósitos que son más altos que los nuestros, nosotros vamos a ver tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque dice tu mano no se ha cortado, Señor, y tu mano está sobre los hijos que te buscan, los hijos que confían en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos un propósito, y en esta mañana nos alineamos a ti, Señor Jesucristo, nos alineamos, Espíritu Santo, y venimos, Señor, y como dice tu Escritura, que tú no vienes, Espíritu Santo, a hablar de lo tuyo, sino que a hablar de lo que tú escuchas. Y, Señor, y nosotros ahora, Señor, venimos y glorificamos, Señor, a Jesús, glorificamos su sangre, glorificamos su nombre, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que tú, Señor, estás dando, Señor. Tú nos estás, Señor, proveyendo en la parte espiritual, Señor, en la parte mental, en nuestra parte emocional, Señor, y también, Señor, en nuestro cuerpo, Padre Santo, estás levantando y nos estás fortaleciendo, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, porque tu provisión, Señor, no es solamente suficiente, Señor, es mucho más que abundante, Señor, y por eso produce que sea suficiente no solamente para nosotros, sino para otras personas, para nuestra familia, Señor. Y así mismo, Señor, como muchas veces nosotros somos bendición, Señor, en la parte material, en la parte emocional, que seamos en la parte espiritual, Señor, que tengamos una palabra no nuestra, Señor, de compadecimiento, sino, Señor, una palabra que viene de ti, del Padre, de toda consolación, Señor, de toda esperanza, Señor, que en ti, Señor, se puede las cosas, Señor. Tú en tu palabra no nos dice, Señor, que Jesús nos hará las cosas, por eso nos dice, todo lo podemos en Cristo Jesús, que Él es el que nos fortalece, porque viene esa fortaleza de Él, ese poder y esa fuerza que viene del Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos experimentar una vida llena, una vida plena, una vida abundante en ti, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser consecuentes, Señor, con nuestra estatura, con nuestra madurez espiritual, Señor, que nosotros podamos crecer también, Señor, en nuestro campo moral, y así como decimos, Señor, nosotros podamos también hacerlo, Señor, como dice tu Escritura, poder, Señor, andar en esas buenas obras que tú ya planificaste de antemano, Señor, en
una eternidad pasada para que nosotros las practiquemos, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Señor, seas tú, Señor. Venimos y nos ponemos a cuenta, Señor, en esta mañana y te pedimos perdón, pero primeramente, Señor, te decimos, Señor, y realmente, Señor, decimos que te necesitamos. Señor, nosotros confirmamos, Señor, que tenemos necesidad de Jesús en nuestro corazón. Un día más, Señor. Gracias, Señor. Ven a nuestras vidas, Señor. Ven a nuestra, Señor, en nuestra salvación, Padre Santo, para que podamos seguir caminando en ti, para que podamos, Señor, ponernos en tus propósitos, Señor, y en tu diseño, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno. Tú, Señor, nunca fallas, Señor. Tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor. Tenemos más de 10,000 razones, Señor, para darte gracias, Señor, para poder, Señor, tener, Señor, no solamente contentamiento, Señor, sino ser agradecidos, Señor, en nuestra vida, Señor, y lo que nos espera, Señor, contigo en la eternidad que viene, Señor, es mucho más de lo que nosotros podamos entender, Señor. Gracias, Señor, que podamos, Señor, en esta mañana y en cada uno de estos días, Señor, poder experimentar tu cielo, poder experimentar, Señor, tu reino. Lo que pasa en el cielo se acontezca en nuestra tierra, Señor, y esa tierra no es solamente donde nosotros vivimos, sino es nuestro cuerpo, Señor, nuestra tierra, Señor, nuestros elementos, Señor, que nosotros podamos experimentar tu presencia, descienda sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Seas tú, Señor, en esta mañana. Venimos, Señor, y queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor, queremos rendirte, Señor, en esta mañana. Dígale al Señor que es un tiempo. Denle un tiempo, no solamente el tiempo de estar y poder escuchar, sino también denle al Señor lo mejor esta mañana, la mejor disposición, la mejor actitud. Agradézcale, dígale, Señor, y comienza a decir, Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, quiero que tú hables a mi vida, Señor, y quiero yo alinearme a ti, y quiero ponerme en el diseño, Señor, en el propósito que tú, Señor, al que estoy yo llamado, Señor, y quiero conocer, Señor, como yo fui formado y para qué fui formado, Señor. Y sobre todo, Señor, si quiero ser el hombre o la mujer de Dios que tú quieres que yo sea, Señor. Gracias, Señor. ¿Y qué es lo que yo puedo venir a hacer, Señor, en ti, Padre Santo? Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Seas tú, Señor, en esta mañana. Disponga su corazón. Aleluya, aleluya. Y ese trono de misericordia, Señor. Aleluya. Ahí está, de gracia, Señor. Se derrama un día más, se derrama a cada instante, Señor, porque así está. Tu palabra nos dice, Señor, que es el trono de gracia y de misericordia, donde nosotros nos fortalecemos, Señor, y venimos delante de ti, Señor, a obtener el oportuno socorro, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana, Señor, socórreme, Señor. Sálvame de mí mismo, Señor. Seas tú limpiando mi vida, Señor. Porque muchas veces creemos que estamos bien, Señor, pero dice tu palabra, mire el que cree estar bien, mire que no caiga, Señor. Venimos y nos cobijamos, Señor, en tus alas, vamos a tus pies, Señor, y ten misericordia de nosotros, Señor, aleluya. Guarda nuestro caminar, Señor, nos santificamos esta mañana con tu sangre. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, quién es el consumador de nuestra fe, Señor, aleluya. Tú eres nuestro centro, Señor Jesucristo. Ayúdanos a caminar, que todos nuestros miembros, Señor, que todos nuestros pensamientos, Señor, y que todo nuestro espíritu, Señor, se alinee a ti, Señor, que vaya, Señor, y alabe tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Oh, Sharabakandarabaya Masaya. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Santo eres tú, Espíritu Santo, haz lo que tú tengas que hacer. Espíritu Santo, llena, Señor, nuestra vida, Señor, llena nuestro ser. Señor, habla, Señor, trae revelación, no solamente, Señor, que sea un conocimiento o que sea información, sino realmente que sea una transformación, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, yo te doy.
Corazón que
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Mientras nosotros adorábamos y alabábamos, solamente el Señor nos estaba dando esa paz y también como ese alivio de que podemos descansar en Él pese a todas las cosas, pese a todas circunstancias, y que venía un nuevo aliento de vida, que venía un nuevo alivio, y eso nos habla de un nuevo respirar, de coger nuevas fuerzas en Él en esta mañana. Yo no sé si has estado cansado, si has creído que has estado dando vueltas o has estado en el mismo terreno. El Señor me dice que no, que es el tiempo de estar andando con Él. Pero Él quiere hacer las cosas y quiere que nosotros nos dispongamos. Como decía esta canción, gastaré mi vida a tus pies, y esto no quiere decir que estemos estáticos o estemos solamente orando, sino que estemos en la voluntad de Dios. Que todo lo que hagamos tenga un propósito en el Señor. Que todo lo que digamos incluso tenga un propósito en Dios. Así que dele gracias a Dios, dele un aplauso al Señor para mandar todas sus fuerzas, renueve esos ánimos en el Señor. Porque no es lo mismo que nosotros podamos ser personas que en un momento dado motivemos. No, el Espíritu Santo no es un motivador, el Espíritu Santo es un dador de vida. Y cada mañana nosotros tenemos que agradecer. Y no es que vamos a comparar las circunstancias de otras personas, pero nuestra circunstancia en Cristo Jesús no tiene comparación. Tenemos que estar siempre agradecidos y pedirle a Dios que nos ponga el sentido de agradecimiento por lo que ya hizo Cristo Jesús. Por eso dice, el que tiene a Dios lo tiene todo. Pero muchas veces no lo vivimos, porque muchas veces esperamos más de las cosas, esperamos más de las otras personas. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Pero el principio de la humildad, ¿sabe cuál es? Ser agradecido por lo que usted tiene. No por lo que la otra persona o lo que usted puede obtener de la otra persona o compararse con otra persona, sino lo que el Señor
le ha dado a usted y le ha dado lo mismo que la otra persona en el campo espiritual. Le ha dado salvación, le ha dado vida, ¿sí? Y ese es el basamento del cristiano, saber quiénes somos en Cristo Jesús. Así que en esta mañana vamos a disponer nuestros corazones también, y una manera de adorar y alabar es poder dar nuestros diezmos, poder dar nuestras ofrendas y darle gracias a Dios en esta mañana. Así que por favor, una mirada. Amén. Buenos días para todos mis hermanos. Estoy muy feliz de a los tiempos de aparecer por esta pantalla. Siempre estoy detrás de la pantalla, siempre estoy apoyándole a mi esposo, pastor, pero ahora a los tiempos aparezco aquí, así es que el Señor así lo quiere. Yo quiero darle gracias a mi amado Padre por todas sus bendiciones, por todas sus misericordias, por lo bello que es con nosotros y porque nunca se olvida de nosotros. A pesar de estos tiempos difíciles que estamos pasando el mundo entero, pues aquí estamos, ¿no? Así es que solamente esto, bendecir las manos dadivosas, las manos generosas, a pesar de la situación, lo poco, lo mucho, no importa. El tema es ser agradecido con el Señor, demostrar en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, demostrarle a Él que nosotros somos en lo poquito fieles, porque sabemos que en lo mucho tú nos pondrás, amado Padre. Así es que bendigo sus manos, bendigo su vida, bendigo su salud, en el nombre de Cristo Jesús, la salud de toda su familia. Bendigo el gozo que a pesar de todo debemos tener, a pesar de todo, como decía mi esposa hace un momentito. Lo único que tenemos es que dar gracias al Señor. Amanezcamos alegres, amanezcamos tristes, amanezcamos down, como se dice, ¿sí? Dar gracias a Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y no nos podemos nosotros alegrar porque a otra gente le va más mal que a nosotros, digamos así. No, no es eso, sino que simplemente el agradecimiento está en decir: Señor, estoy aquí con un plato de comida, pero tengo que comer, ¿sí? No importa, pero tengo que comer. De pronto estoy bajo un techo, Señor. Hay personas que no tienen techo, Señor. Estoy aburrida así en casa por esta situación de la pandemia, pero hay otras personas que están luchando por su vida en un hospital. Entonces tenemos para agradecer todo, por cada respiro que tenemos. Así es que, mis hermanos, que Dios bendiga sus manos dadivosas, que Dios bendiga las intenciones de su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, entonces, demos nuestras ofrendas y nuestros diezmos con gozo y alegría. No se olviden, el Señor bendice grande y abundantemente al dador alegre. Amén, amén.
Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de adoración, de alabanza, Señor. Gracias. Qué bueno es alabar al Señor. Y dice aquí en la Escritura, en el 92, en el Salmo 92, cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh altísimos, salvos a tu nombre. Y salmos quiere decir gratitud a Dios por todas las cosas que Dios hace. Nosotros hemos estado tratando, que el Señor les bendiga, hermanos. No ha habido posibilidad de darle un abrazo a la hermana Ruth por su cumpleaños, aunque ya ha pasado un tiempito, pero que haya tenido muchas bendiciones de seguro de parte de Dios. Y le bendecimos, mi hermana. Que Dios le dé mucha más salud, más fortaleza, y que entre en el propósito de Dios cada uno de los días de su vida, ¿sí? Entonces hemos estado nosotros tratando el diseño original, y claro, tenemos que ver dentro del diseño original, vamos a comenzar a ver también qué es lo que se opone a nuestro diseño original, o sea, a nuestro propósito. En definitiva, ese es el diseño original, o sea, el propósito de Dios en nuestra vida, no el propósito de usted en esta vida, sino el que Dios tiene para usted. Y cuando usted entiende o aprende eso, cuando usted tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, en ese momento que el Señor viene a su vida, entra a su corazón y Él comienza a inyectar una nueva vida, y entra esa salvación y nosotros nos ponemos en los propósitos de Dios en nuestra vida. Pero siempre es importante que nosotros entendamos que tenemos que ubicarnos y alinearnos a los propósitos de Dios. Y en el Salmo 92 vamos a leer, vamos a ir a la Escritura. Esta mañana vamos a leer algunos versículos, alguna parte de la palabra, algunos libros. ¿Y qué es lo que dice en el Salmo 2? Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Entonces nosotros vemos de que Dios es eterno. Dios, antes de la creación de este universo, Dios ya existía. Y aquí no solamente me está diciendo que antes, sino también después. Dice, en los tiempos postreros, tú eres Dios. Ni siquiera dice, tú seguirás siendo Dios. No, tú eres Dios. Porque Él es, como dice la Escritura, yo soy el que soy. Amén. Desde una eternidad pasada a una eternidad futura. No hay espacio ni tiempo. Nosotros tal vez entendamos, y el Señor ha puesto en nosotros un pasado, un presente, un futuro, pero lo que está haciendo el Señor está en su eternidad, y es por eso que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que vivir la eternidad del Señor no es solamente el futuro, lo que va a venir, o los tiempos postreros, porque si nosotros vemos lo que nos dice la Escritura en los postreros tiempos, ahorita estamos en los postreros tiempos, porque la venida del Hijo de Dios está cerca. Pero eso no quiere decir que nosotros no hagamos nada, sino más bien en esos días es cuando ya la redención está lista y tenemos que levantarnos. Y es importante que nos levantemos. ¿Y levantarse qué quiere decir? Ponernos en el diseño, ponernos en el propósito de Dios. Pero tenemos que ir conociendo, porque muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos que el propósito de Dios para Israel era ir a la tierra donde fluye leche y miel, a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Dice que el Señor les llevó desde Egipto, les llevó desde el monte Sinaí, para que ellos puedan ir y inspeccionar la tierra prometida. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que muchas de estas personas, dice que 12 personas, uno de cada tribu, representante de cada tribu, vino con un informe diferente. 10 vinieron con un informe diferente a los 2. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Que ellos puedan entrar a la tierra prometida. ¿En qué tiempo? No en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. Y nosotros vemos en Deuteronomio 1:2. ¿Saben cuánto tiempo ellos necesitaban y cuánto tiempo Dios había designado para que ellos entren y conquisten lo que Dios había prometido, las promesas de Dios? 11 días. Pero ellos no decidieron.
Más escucharon las cosas negativas que las cosas que Dios tenía que hacer. Y eso es lo que nos acontece. Y por eso dice la Escritura, se ha escrito esto para que ustedes sepan cómo tienen que obrar. Se les ha puesto como ejemplo. Y muchas veces nosotros estamos escuchando más las cosas negativas, más las cosas que el enemigo dice por medio de las personas o las circunstancias, que las promesas de Dios. Pero ¿cómo las personas pueden saber las promesas de Dios si no van a la Escritura y si no han ido y no han tenido un encuentro con el Dios viviente? Eso es importante. En esta mañana usted tiene que encontrarse nuevamente con Dios viviente. Pero ¿cómo es su actitud para encontrarse con el Dios, con el Señor? ¿Cómo es su actitud para venir? ¿O solamente usted ha venido a llenar un momento, 1 hora, 2 horas? ¿O porque tenemos la oportunidad de reunirnos o de escuchar la palabra? Es importante que vengamos con la actitud que el Señor necesita que nosotros tengamos. Es alinearnos y decir, Señor, ¿qué tú tienes esta mañana para mí? Tal vez hay muchas personas aquí que saben lo que es el diseño original, habían escuchado lo que es el diseño original, pero el Señor siempre en su palabra tiene algo nuevo. El mismo hecho que nos está diciendo que Él es Dios antes de la fundación del mundo y en los postreros tiempos, Él sigue siendo Dios y es Dios. E incluso en sus problemas, Él es Dios. Incluso cuando tú no lo tenías a Dios y no lo habías conocido a través de Cristo Jesús, Él seguía siendo Dios. Y Él te diseñó antes de la fundación del mundo, porque eso nos dice la palabra. Nos habla la Escritura que somos obra de sus manos, hechura de sus manos. Y usted cree que todo lo que hace Dios no es perfecto, no es bueno. Todo tiene un propósito. Incluso la Escritura me dice que incluso en el día, el malo está hecho para el día del desastre. Yo no sé tú para qué estás diseñado, pero si eres un hijo de Dios, estás para grandes cosas en Él, para que tú andes en las obras de Él. Y no te estoy hablando de cosas que, por ejemplo, de los dones de Dios. Te estoy hablando que tu vida tiene que cambiar, que tu manera de ver las circunstancias tiene que cambiar, que tienes que ser agradecido, como dice la Escritura, en todo tiempo. Y todo tiempo no es cuando te va bien o porque ha salido el sol y porque estamos bien aparentemente, porque no tenemos necesidad de nada. Más bien ahí es peligroso. Cuando tú crees que no tienes necesidad de nada, incluso estás diciendo que no tienes necesidad de Dios. Y es por eso que siempre yo te insto y te animo a que siempre busquemos en nuestro corazón, en ese rincón que está necesitado de Dios esta mañana. Y tú tal vez la actitud que muchas veces venimos a la iglesia es una actitud es que ya sabemos o que no necesitamos nada, solo necesitamos venir acá a la iglesia a escuchar la palabra para cumplir ese rol. Pero no, debemos decirle, Señor, que esta mañana lo que se va a decir, lo que se va a hablar, realmente, Señor, llene mi corazón. La necesidad que yo tengo, ¿sí? Y la necesidad que usted tiene, la primera, es que tenga nuevamente esa necesidad de Cristo Jesús en su corazón. Y que no se acostumbre a decir, ya está, yo ya tuve un encuentro. No, esta mañana tenemos la oportunidad nuevamente de tener un encuentro y que el sol de la mañana salga nuevamente en nuestros corazones. ¿Sí o no que dice eso la palabra? No solamente un día, sino cada mañana. Porque así mismo el Señor dice que cada mañana Él hace nuevas las cosas y sus misericordias se van renovando. No es la misericordia de Dios, ya pasó la misericordia, que esta mañana ya está siendo transformada. Y el Señor nos está dando mucho más. Y nos está poniendo en un propósito. La Biblia es clara, incluso antes de que nosotros naciéramos o incluso que el mundo fuera hecho, Dios tenía un plan para nosotros. Y me incluyo porque tenía un plan para mí y tenía un plan para usted. Pero ¿cuál es el plan? ¿Solo haber nacido? ¿Solo haber venido acá? Dice que somos hechura de sus manos. Pero lo más importante es cuando nosotros tenemos un encuentro con Él, con Cristo Jesús, cuando Él viene a nuestra vida y reconocemos la necesidad del Señor en nuestra vida. Que nuestra vida no tiene sentido si no estuviera Él aquí, si no estuviera en nuestros corazones. Y que el gran sacrificio que Él hizo antes de la fundación del mundo, porque Él fue ya, como dice la Escritura, Él fue inmolado antes de la creación,
Ya tenía el propósito de que nosotros podamos tener una relación y podamos nuevamente restablecer nuestra relación con el Padre. Y una vez que restablecemos la relación con el Padre, nuestro propósito se alinea aquí en el mundo. Y estamos nosotros diciendo que esta vida tiene un sentido. Y no solamente el sentido de pasar situaciones o circunstancias duras, pero en medio de toda situación, el Señor te está llamando para que tú cambies el mundo, ¿sí sabes? Eres un cambiador de circunstancias, eres un cambiador de atmósfera, eres un cambiador del mundo en definitiva. Tú puedes llevar luz en medio de la oscuridad, tú puedes llevar vida en medio de la muerte, tú puedes llevar amor en medio del odio. A eso estamos diseñados porque eso es Dios, dice la Escritura. Nosotros estábamos leyendo el otro día en Hechos, ¿y qué dice la Escritura? Que en Él estaba la vida. Y estaba la luz, y la luz era la luz de la humanidad. Pero ¿cuántos hemos escogido esa luz de la humanidad? Estamos escogiendo tal vez otro tipo de luces artificiales y no la luz verdadera. Estamos nosotros cogiendo la parte espiritual, no la parte espiritual verdadera, sino otro tipo de espiritualidad, que son artificiales. Es como la comida. Nosotros muchas veces preferimos la comida artificial que la comida verdadera. La comida chatarra que la comida que realmente nutre. Y es exactamente lo que nosotros estamos viendo cuando nosotros no escogemos las cosas de Dios. Y es la oportunidad que tenemos nosotros de escoger. Ciertamente que en una eternidad pasada dice que Dios nos escogió a nosotros, pero también nos dio la posibilidad de escoger. Y eso es lo que Dios hace, que nosotros podamos en un momento dado tomar decisiones. Si no, seríamos robots, seríamos ya muñecos, ya todo estaría preestablecido. Aunque la Escritura me dice que nosotros ya estamos predestinados en el amor de Dios. Pero también nosotros podemos, en este tiempo es donde el Señor nos ha llamado a que tenemos que nuevamente tener las elecciones. Porque ya tal vez usted en la eternidad fue elegido, usted también ya eligió. Pero acuérdese que el enemigo se interpuso y quiso hacer cosas, y puso enemistad entre el hombre y Dios a través de la tentación, a través del pecado. Pero como yo le decía el domingo anterior, su origen no está en el huerto del Edén. Su origen está en Juan 1:1, cuando Cristo ya estaba antes de la fundación del mundo y usted estaba en los planes de Dios. Y ya el Señor dice en la Escritura que conocía nuestros nombres. Si usted cree, usted tal vez me dice, imposible. Nada es imposible para Dios, es posible. Es imposible para ti creer, eso sí. Pero para Dios todo es posible. Incluso la Escritura nos dice que Él dice que en la creación, en el universo, se está creando cada minuto, o cada 2 minutos, o cada... No tengo muy claro. Pero hay un tiempo tan corto que dice que comienzan a nacer una nueva estrella. ¿Sí? Y dice que Dios conoce y le pone nombre a esa nueva estrella. Y conoce a cada una de las estrellas que hay en el universo, en las constelaciones. Las conoce por su nombre. Entonces, ¿qué es difícil para Él? Nada. Más nosotros somos privilegiados de estar en sus planes. Porque eso me dice la Escritura, que Él ya hizo buenas obras para que anduviésemos en ellas, para que las practiquemos. Y podemos practicar, y no en las obras de la carne. Pero ahí viene un decidir nuevamente. Incluso esta mañana yo hablaba con alguien, yo hablaba con mi hija, y hay circunstancias de situaciones. Alguien. Es alguien. Y más de Cristo Jesús. Claro que sí. Y que decía que son tiempos tan peligrosos que muchas veces las autoridades o las personas que están en eminencia, hablemos, o que están en la parte espiritual para servir a la gente, dice que distorsionan totalmente porque son atacadas, porque no se han puesto en su diseño original y creen que el diseño original, y para eso, por ejemplo, en el caso de los pastores, están para ser pastores, pero el pastor es mucho más que ser pastor. Porque alguien como a mí me decía, no es porque tú estás o tú tienes el don, no, tú tienes el llamado, pero si no acudes de ese llamado y el Señor no te hace acudir a ese llamado,
tú no vas a ir a la Nueva Jerusalén. Tú no vas a terminar y vas a conquistar lo que Dios quiere que tú consigas. Más bien eso es una misericordia, no porque estamos capacitados. El maestro de escuela dominical tiene un don que no es de ellos, es del Señor, pero sí tiene el privilegio de poder estudiar la palabra, de poder compartir la palabra, y la palabra que es vida. Y usted cuando está recibiendo vida, usted va a compartir vida. Usted sin ese llamado que tuviera, no puede conquistar o no puede alinearse al propósito de Dios. Solamente son situaciones y circunstancias. Cada persona que se alinea o cada persona que viene, y como dice la Escritura, que hay evangelistas, que hay profetas, que hay apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. No es porque sean ellos llamados por su capacidad, sino por nuestra incapacidad. Solamente es el regalo de Dios que nos da y el privilegio que podemos nosotros ser un instrumento de Dios, como esta mañana yo le decía en el número 6, 24 al 27, y dice que el Señor le dijo a Moisés: y di a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes, que bendigan así al pueblo. ¿Y qué es lo que le dice? Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga brillar tu rostro sobre ti. Pero el 27 le dice: pero si el sacerdote no dice y no habla esta bendición que yo quiero para mi pueblo, ¿cómo yo puedo hacer las cosas? Pero si yo escucho que mi sacerdote habla, yo así lo haré. Y es importante que nosotros podamos en esta mañana levantarnos como sacerdotes. Por eso nos llama el Señor a ser sacerdotes. Cuando tú llegas a Cristo Jesús, ya tú tienes asignaciones. Y una de las asignaciones son las responsabilidades que tú tienes de hablar la bendición de Dios. Porque todo lo que nosotros podemos hablar son solo buenas intenciones. Pero cuando salen las cosas de Dios, realmente vamos a bendecir a las personas. Porque la bendición no viene de ti, no viene de tu buena intención, no viene de tu corazón, sino viene de las promesas de Dios y cuántas tú las conozcas para la gente. Entonces tú como padre de familia, lo primero que quieres es bendecir a tu familia. Y eso es lo que debemos entender. No usamos solamente para bendecir al resto, primeramente de nuestra familia. Jerusalén dice primeramente. Ándate Jerusalén, luego ándate a la región de Samaria, y luego sigue a Judea, y luego anda al final de la tierra. Pero tenemos que ir de paso en paso y bendiciendo a nuestra familia. Y es importante que nosotros podamos bendecir no las buenas intenciones o los deseos de nuestra carne, porque ¿qué es lo que tiene nuestro corazón? Pero sí las promesas de Dios. Y eso nos da la peculiaridad y nos da la particularidad de poder hablar y de soltar la profecía de Dios. Cuando esto me está diciendo, esto es una profecía en Dios. Que Jehová te guarde, que Jehová te bendiga, que Jehová haga brillar tu rostro sobre ti. No dice que la suerte, no dice que la vida, dice que el Señor haga brillar el rostro sobre ti. Y el Señor está atento con sus oídos a lo que tú hablas. Entonces cuídate de hablar cosas que no son. Y no te estoy diciendo que estás hablando mal de otra persona, no. Sino tal vez renegando tu suerte, tu vida, lo que estás experimentando, toda esta situación que estamos viviendo. Incluso esto que estamos viviendo, el Señor lo está tornando para bien, conforme a los propósitos y al llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? ¿Sí sabe por qué? Porque nosotros le amamos a Él, para que los que le aman, dice, todas las cosas obran para bien. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado esta palabra? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Si las cosas no están llegando, es porque no estás buscando. Y muchas veces nosotros estamos buscando más las añadiduras que el reino de Dios. Estamos buscando más las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, que al Dios mismo, que al Señor mismo.
Y es por eso que nosotros muchas veces vamos y estudiamos la palabra, nos llenamos de conocimiento, nos llenamos de información, pero no hemos tenido un encuentro con el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? No hay transformación, no hay crecimiento. Hay don. El don no te garantiza tu crecimiento. El don es parte del propósito de Dios para que tú seas responsable y el don le devuelvas a Dios para que Él ponga y te haga andar y te equipe para que andes en las obras de Él, para que preparó de antemano. Entonces es importante que nosotros así mismo, como vemos, como crecemos, como estudiamos, tenemos que crecer moralmente y también en nuestra madurez. Porque si no, todo nos fastidia, todo nos enoja. Esta situación nos enoja. Entonces, ¿cómo estás en la parte madura? ¿Estás aceptando? ¿Estás ubicándote a los pies del Señor? Como dice, no hay lugar más alto, más grande que estar a los pies del Señor. Y a los pies del Señor no solamente decimos, yo vengo a tus pies para que nadie me toque, sino vengo a tus pies para hacer tu voluntad, Señor. Entonces ahí cambian las cosas. Y siempre buscar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que nosotros queremos. Pero pese a que tenemos cosas que el Señor nos ha bendecido mucho más de lo que entendemos o hemos pedido, tenemos siempre una palabra de reproche. Y tenemos siempre una palabra en la cual ni siquiera es palabra, sino que nuestra actitud se manifiesta. Ni bien nos levantamos y estamos frunciendo el ceño. Ni bien nos levantamos comenzamos a dar órdenes. O comenzamos nuevamente a decir cómo tienen que estar las cosas ubicadas en la casa. O nosotros muchas veces yo ya estoy pensando cómo es lo que voy a hacer y cuánto voy a salir y voy a ver y cuántas las cosas que tengo que planificar para que la empresa vaya bien. Cuando el Señor tiene un diseño incluso para mi empresa. Tiene un diseño para tu vida. Tiene algo que es importante y no se trata de ti, sino se trata de Él. Y mira, y el Señor nos pone ejemplos. Tal vez tú me dices, sí, yo tengo a Abraham, tengo a Sansón, tengo a Jeremías, tengo a Juan el Bautista, tengo a Pablo, tengo a Pedro. Y cuántas cosas, ¿no es cierto? El mismo Jesús incluso tenemos como ejemplo. Pero si tú crees que no estás en esta palabra, en esta escritura, estás equivocado. Tú estás en la escritura. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Que tú tal vez no lo puedas ahorita discernir o ver, no quiere decir, pero intrínsecamente tu nombre y tú estás en este libro. El Espíritu Santo ya escribió. Hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo y tu nombre está aquí. ¿Y sabes dónde está? Mi nombre está. Aunque usted no crea. ¿Saben dónde está? En Juan 1:1. Antes de la fundación del mundo, yo fui una obra de Dios. Y me considero como tal. Y mi nombre está inscrito en el libro de la vida. En el libro del Cordero. ¿O no? Yo no sé tú, pero la palabra me dice que sí, que yo sí. Ahora tú tienes que creerle a la palabra. Y tienes que hacerlo personal este libro. Y tienes que venir a conversar personalmente con el Dios de la vida, con el Dios de la Biblia. Ese Dios que es amoroso, que ese Dios que dice la Escritura que es bueno en toda circunstancia. Y Él seguirá siendo bueno, dice la Escritura. Nuestro Dios Él es un Padre, quien es siempre bueno, que no solamente sueña y espera de ti algo, sino que lo declara. Ya declaró. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado el diseño original? ¿Cuántos de nosotros en medio de una circunstancia, en medio de lo que estás aquí, ha venido una palabra de Dios a tu vida? Y te ha dicho y te has identificado con eso y ha venido una revelación a tu vida. Que ha venido y no, la revelación es cuando te da convicción. No solamente información, sino convicción. Y la convicción muchas veces no la vas a entender, pero es esa situación que pone el Señor en tu corazón para que sepas que estás equipado para cumplir algo importante en Dios. Porque todo lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará es importante, hermano.
Y tú como hechura que eres de Dios y creado en Cristo Jesús y bendecido en Cristo Jesús juntamente con Él en lugares celestiales, eres importante. Tal vez no para el mundo, no tal vez para los padres, no tal vez para las personas que tú muchas veces quieres, pero ¿sabes para quién eres importante? Eres importante para el Creador del universo, para el único Dios del universo. Eres importante, y si tú sabes eso, tu identidad tiene que estar ahí y saber que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y si yo para Dios soy importante, ¿qué me importa que el resto no le importe yo? Sí, yo me vas a decir, sí, muy bien, la palabra, sí. Pero es importante, yo te digo, como identidad, que nosotros sepamos, que sepamos de dónde venimos, de quiénes somos, y no sobre todo quiénes somos, sino en qué nos convertiremos en Cristo Jesús. Y no te estoy hablando cuando nos toque irnos a la presencia de Dios, te estoy hablando ya ahora. En este tiempo, porque Dios ya declaró sobre mí. Él ya decretó sobre mí. Hay muchas personas que no les gusta que esto, muchas veces la declaración o el decreto. El Señor me habla en sus palabras. Yo tengo, en lo que nosotros estudiamos, tenemos decretos, tenemos declaraciones, tenemos estamentos, tenemos mandamientos. Y mi Dios declaró sobre mí y sigue declarando. ¿Y qué me dice a través de Cristo Jesús? Dice que Él declara su amor hacia mí por haberme dado a su Hijo. Incluso la Escritura dice que los cielos declaran la gloria de Dios. Testifican. Y Dios testifica de nosotros también. Entonces tenemos que nosotros entender. ¿Y qué es lo que nos pone el Señor? Nos pone a Abraham. Abraham como ejemplo. Y mire, Abraham, usted puede conocer a Abraham. Dice como el padre de la fe, ¿no es cierto? Pero antes de que sea padre de la fe, el Señor ya le dictaminó y ya le puso una asignación. Y ya le puso su diseño original. Vamos a ir a Génesis 18, 17, 19. Ahora vamos a recorrer algunas partes de la Biblia. Entonces ahora va a aprender dónde están los libros. 18, Génesis 18, 17, 19. La Escritura declara y dice: por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael. No, estamos Génesis 18, yo estoy en 17. Pero el Señor estaba pensando, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces, antes de ser un padre de la fe, ya tenía una asignación, ya tenía un diseño original, ya tenía un propósito en Dios. ¿Y cuál era el propósito del Señor para Abraham? Que dice, hacerle una nación grande y poderosa. En él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero ¿cuál era la bendición? Llevar al conocimiento de Dios a todas esas tierras, primeramente a sus hijos y a sus generaciones, y luego conforme a todos. ¿Usted sabe que es descendiente de Abraham o no? Entonces, si usted es descendiente de Abraham, usted es bendecido. Y no es bendecido por Abraham, es bendecido por el Señor. Porque viene de un linaje, y el Señor ya le estaba también poniendo a usted y le estaba diciendo, tú también serás bendición, así como fue Abraham, porque ese era el diseño original. Tú también vas a ser como parte de Abraham, y porque tú eres familia de él. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ser bendición para otras personas también. Y muchas veces, ¿qué eres? Eres piedra de tropiezo. Porque primeramente no crees tú quién eres. O más bien que no crees, no sabes quién eres.
Y la palabra nos está diciendo, y este diseño original tiene propósito, saber quiénes somos en Cristo Jesús y quiénes vamos a llegar a ser con Él. Entonces eso es importante. Vamos a ir a Sansón en Jueces 13, 3-5. ¿Ya lo tienen? Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, a la mamá de Sansón, ¿no? Eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino, ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo. Consagrado a Dios desde antes de nacer, Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. El Señor ya le hablaba y le decía a la mujer, y le decía cómo tenía que obrar. Porque Sansón, el niño que iba a venir, tenía ya un ministerio que era el ministerio de los nazareos, que no tomaban vino y que no pasaban navaja sobre su cabeza. Pero eso es una parte. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el diseño original de Sansón? Venir a demostrar su fuerza, venir a demostrar sus debilidades. Que decía que tenía una gran debilidad a Sansón. ¿Sabe qué venía él a hacer el propósito de Dios? Que comenzara a librar a Israel de los poderes de los filisteos. Eso era. Y él se alineó en un momento dado, porque tenía ese propósito. Y en medio del caminar se desvió. Pero al final, el Señor, porque él, ¿qué pasa? Se repitió, nuevamente se puso en el diseño, ¿y qué pasó? Dice que comenzó a librar a los israelitas de los filisteos, que era un pueblo enemigo de los israelitas. Entonces vamos a ir a Jeremías 1, 3, 4, o tenemos otro ejemplo que era Jeremías 1, 3, 4. Y en Jeremías 1, 3, 4, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Nos dice, también vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el 5º mes del año 10º de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. ¿Qué tal? Usted muchas veces ha escuchado esta escritura. Y muchas veces ha venido personas de parte de Dios que han soltado palabra a usted. Y sabe que no ha sido de la persona porque ni la ha conocido. Pero el Espíritu Santo le conoce y suelta una palabra para usted. Pero ¿sabe cuándo es importante? Cuando usted la coge y usted la comienza a creer. Y comienza a basarse en lo que Dios tiene para su vida. Y así pasó. Nosotros vemos aquí que tal vez Jeremías, soy muy pequeño. No digas que eres pequeño. Porque yo pondré mi palabra sobre ti, en tu boca. Y tú hablarás, no lo que tú quieres. Sí, ciertamente tú eres un niño y vas a hablar cosas que tal vez no entiendes. Pero cuando viene mi palabra sobre ti, la que lleva es la que lleva bendición. Y es por eso que yo te separé para que seas profeta a las naciones. ¿Y un profeta qué hace? Cuénteme. Es el que lanza la profecía. Y la profecía es lo que viene del corazón de Dios. Y Jeremías, usted va a decir que va a ser para edificación, va a ser para consolación y va a ser para exhortación, para animarnos. Eso es lo que hace la profecía, eso es lo que hace la palabra de Dios. Y cuando usted es un profeta, cuando usted es un canal de bendición, ¿qué es lo que pasa? Usted está hablando de parte de Dios. Y es importante que usted entienda que también es parte de lo que usted es.
No hablar cualquier cosa, no hablar de lo que usted sabe, porque usted se prepara para ser un ingeniero, se prepara para ser un abogado, se prepara para ser un administrador, se prepara para ser un doctor, se prepara para ser una persona que arregle carros, que arregle, ser un buen mecánico. Pero si usted eso primeramente lo tiene y va y habla de lo que usted tiene en su corazón, no está llevando el propósito de Dios, porque primeramente su corazón tiene que estar lleno de las cosas de Dios. ¿Y por qué es el propósito que nuestro corazón esté lleno? Para que el corazón de Cristo Jesús, el nuevo corazón, sea más grande que nuestro viejo corazón. Porque si no vamos a hablar cosas que no tienen un propósito de edificar, de consolar y de animar. Pero la palabra de Dios sí. Entonces tienes que llenar, no información, pero sí transformación. Y no sentarte tranquilamente porque tienes una asignación en el Señor. Tienes algo que hacer aquí en la vida. Porque qué triste nuevamente solamente ser una persona que ocupe un puesto y que caliente la banca. Cuando el Señor te llamó a que tú tienes que ser la persona que tiene que estar jugando en el equipo titular. Y no porque tú eres capaz, sino que Dios te ha dado la capacidad para hacerlo. Él te ha dado el equipaje, el equipamiento. Pero tú tienes que saberte mover en las promesas de Dios. Y primeramente es creyendo, teniendo temor en Dios, pidiéndole la sabiduría a Dios. Tener el temor. El temor quiere decir honrar la palabra, honrar las promesas. Porque, no, yo creo en Dios. ¿Y cuál es tu actitud? Y no solamente son obras, sino primeramente creyéndole al Señor. Y luego el Señor, conforme a eso, te pone en marcha. Porque si no, solamente serían nuevamente obras, sino creyendo su palabra, poniéndonos en el caminar del Señor, en sus buenas obras. Y nosotros vamos a ver aquí en Juan el Bautista, Lucas de 1 al 13, 17. Juan el Bautista vino con un propósito. Él fue apartado también. Él dice que ya desde antes de la fundación, dice que ya tuvo un propósito, fue su diseño original. ¿Y cuál fue el diseño original de Juan? Dígame usted. Perdón. Abrir brecha, abrir camino, anunciar al Salvador del mundo. ¿Sí? ¿Y no te parece que tú está medio parecido tu diseño? ¿Qué anunciamos nosotros? Las buenas nuevas, ¿no es cierto? Entonces vamos a Lucas 1, del 13 al 17. Lucas. El ángel le dijo: no tengas miedo. Zacarías era el padre y Elizabeth era la madre de Juan. Pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor, su Dios. Y luego dice, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo prepara un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Se imagina? ¿Cuál fue el propósito de Juan el Bautista? Preparar el corazón de las personas para que le reciban al Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Él lo hizo, pero ¿y la gente? No. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y los israelitas, dice, no todo el mundo, los israelitas primeramente. Prepara el camino de los israelitas. Prepara el camino del que viene. Prepara el camino del Salvador. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú estás preparando el camino del Salvador? ¿Estás tú presentando al que salvó tu vida y lo estás presentando a otras personas?
Tú sabes que hay una segunda venida y Cristo está por venir al mundo, nos está hablando de los postreros tiempos. ¿Y qué tú estás haciendo? Estás más preocupado de tus cosas, estás más preocupado de cómo tú te miras, cómo tú estás, si está tu vida conforme o tu plan maestro, el tuyo, está funcionando, o el plan maestro de Dios. Es el tiempo de reaccionar. E incluso como hay mucha gente que dice que este virus fue creado en un laboratorio. Así no hubiese sido creado en un laboratorio, pero el Señor permitió si fue creado en un laboratorio. Y sabe que ese virus tiene un propósito. Y el propósito no es matar a la gente. El propósito es que la gente despierte y corra a Dios. No a la vacuna solamente. Porque usted cree que después de la vacuna, una dosis no es suficiente. La segunda dosis tampoco no es suficiente. Porque el hombre va a buscar que haya una tercera y una cuarta porque se va a enriquecer más con eso. Pero en el propósito de Dios, que si tú acudes realmente a los pies del Señor y buscando el propósito de Dios, que a través de esta circunstancia Él lo ha permitido, tú vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Despertar. Porque esto es un despertar para nosotros. Porque estábamos adormecidos. Ciertamente teníamos más actividad en la iglesia. Podíamos nosotros tener más interrelación con los hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que ha hecho el Señor? Ha permitido aislarnos, ¿para qué? No para tener intimidad entre los hermanos, sino para tener intimidad con Él primeramente. Claro, ¿cómo está tu relación con el Señor? Porque antes estaba muy bien, porque podías venir todos los domingos. Y podías tomarte el cafecito con los hermanos. Podíamos danzar y todos juntos y todos, ¿no es cierto? Estaba bien. Ahora que ya no voy a la iglesia, más o menos. No, más bien ahora está mucho más fuerte. Porque tu relación se ha limpiado. Y tienes que estar con Él. Y tienes que conectarte a Él. Tú eres el pámpano y yo soy la vid verdadera. La iglesia no es la vid. Es una alternativa que el Señor nos da y que tú muchas veces confundes y te conectas a la iglesia y comienzas a recibir una vida artificial de la iglesia, que muchas veces la iglesia no te va a dar la vida que el Cristo Jesús quiere darte. Porque muchas veces nosotros confundimos como pastores, queremos tener una iglesia llena, queremos tener a la gente contenta y creamos actividades, hacemos almuerzos, hacemos cosas para que vengan y la gente se sienta bien. Y para que también, no le hablen a uno. No hablen mucho. Entonces, no. Pero eso es importante. Porque el Señor está limpiando. Y cuando nosotros regresemos, cuando el Señor disponga, con vacuna, sin vacuna, cuando el Señor disponga, va a venir usted cambiado. No por la iglesia, no por el pastor, sino por su relación con Cristo Jesús. Entonces es importante, entonces no reneguemos, sino que ahorita tenemos la posibilidad, ¿sí?, de coger y conectarnos a Jesús. Y por eso dice, el que Dios lo tiene, si usted lo tiene a Dios, lo tiene todo. Porque el Señor le ha dado Jesucristo, le ha dado el Espíritu Santo, le ha dado su palabra. Esto es una añadidura que usted pueda venir, que pueda conectarse. Y pese a que tiene una añadidura, usted no lo coge. Porque tal vez está para usted más importante. O usted ha dicho, bueno, muy bien, yo recibo más de otra persona. Bueno, bendito sea Dios. Y reciba. Pero siempre usted póngase donde quiere el Señor que sea plantado. No donde usted cree que quiere estar usted plantado o que usted supone que Dios... No, si usted está aquí es porque ha sido plantado. Miren lo que nos aconteció a nosotros. Nosotros salimos de la iglesia. No es que salimos, nos alejamos un tiempo. Dios permitió. Pero fue la cuestión de que nosotros estábamos plantados aquí. Y es donde Dios quiso plantarnos. Por más que nosotros queramos huir o queramos decir las cosas, muchas veces no se hace lo que nosotros queremos, sino lo que Dios ya tiene planificado.
Pero a través de ese desierto que nosotros salimos, porque estábamos hasta cierto punto, yo específicamente estaba en una zona de confort. Sí, ¿por qué? Porque yo me estaba alimentando, era mi manera de alimentarme, era mi manera, pero mi familia no. Entonces Dios permitió eso para yo salir, porque para mí fue súper duro. ¿Por qué? Porque primeramente yo estaba en mi zona de confort, estaba predicando, estaba aprendiendo, me sentía relativamente bien, conforme. Y el Señor dijo, no se trata de ti, se trata de tu familia. Tu familia tiene que salir y comenzar a buscar y a tener un encuentro conmigo. Y eso pasó. Entonces ahí es cuando vemos nosotros, y en un momento dado, el Señor viene y abre otra vez las puertas. Y no somos nosotros, porque buscando nosotros, si hubiéramos buscado o si hubiéramos nosotros querido, no se dan las cosas. Porque así es. Las cosas de Dios no se forzan. Las cosas de Dios se dan. Por eso usted cuando pida algo, si es voluntad de Dios, así se pare la suegra, así se pare el suegro, así se pare el presidente de la nación, así se ponga todo el mundo en su contra, si es voluntad de Dios, se va a dar. Punto. Entonces no importa cuántos salgan al frente, sino quién te prometió y de dónde viene la bendición. Entonces eso cambia. Tal vez las circunstancias de la vida, y nunca digas, porque hay mucha oposición, el Señor quiere llevarme a otro lado. Acuérdate que el enemigo te va a oponer y eres un oponente tuyo. Y cuando vienen los propósitos de Dios y vienen las promesas de Dios, que estás hecho para hacer grandes cosas en Él y anunciar al Rey, enseguida el enemigo te va a mandar una legión, te va a mandar a alguien a que se oponga a tu diseño y va a distorsionar. Y si tú le haces caso, no vas a cumplir el propósito. ¿Y sabes qué vas a estar? Siempre frustrado. Porque cuando estás en el propósito de Dios y estás haciendo la voluntad y estás en el diseño, tu vida va a fluir, como fue la vida de José. ¿Se acuerdan? Dice que su vida era como un fluir. Y usted va a decir, fluir. En la cárcel, un fluir. ¿Qué me dice de José en la cárcel? Que dice que todo lo que él hacía le salía bien. Y el carcelero a través de eso vio que todo, y dice que vio eso, que todo le salía bien. Y dice y concluyó, Dios está con él. Y tal vez tú te sientes en este tiempo en una cárcel. Te sientes en este tiempo tal vez en un desierto. Pero en ese desierto y en esa cárcel, el fluir de Dios va a correr como el mejor motor de un auto, porque estás en el propósito de Dios. Porque incluso en este tiempo el Señor tiene un propósito para ti, y es ubicarte. Pero cuando tú forcejeas y cuando tú te opones al propósito de Dios o te opones al proceso de Dios, tienes problemas. Te vuelves insatisfecho y te vuelves ingrato y no reconoces. Entonces es importante que nosotros veamos qué pasó con Pablo en Gálatas 1, 15, 16. Pablo, ¿no es cierto? Y habíamos tratado de Pablo. Y Pablo dice que él era judío, también era romano. ¿Perdón? Gálatas 1, del 15 al 16. ¿Qué nos dice la Escritura? Entonces Pablo, nosotros vemos que él dice que era un hombre que sabía la Escritura, tenía mucha información de Dios, pero no tenía el conocimiento verdadero, que era el entendimiento de Dios. Él podía tener conocimiento y sabía que era Dios, pero él se centraba mucho y solamente era un lado sesgado que decía Dios de los israelitas. Y punto, no hay más Dios, y Dios va a bendecir a los israelitas, y Dios se manifiesta de esta manera. Dios es una ley, Dios es una religión. Si no cumples esto, estás frito, estás muerto y nada más. Y dice que él sabía todo
más que el Pentateuco sería la Torá, que es el Pentateuco también. Y hablaba de Moisés y decía, y era una persona muy dura. Entonces cuando vino Cristo Jesús y da esta alternativa porque los suyos no lo reciben, más a los que le reciben les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces viene una nueva revolución, viene un nuevo mensaje, el mensaje de la salvación, pero también viene el reino de Dios. Y en el reino de Dios comienzan a hablar de la resurrección, y no solamente de la resurrección de los muertos, en la parte natural, sino también en la parte espiritual. Entonces ahí vemos que él dice, comienza a seguir a esas personas y comienza a hacer justicia por su propia mano, diciendo que él está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué tal? Y tuvo que tener un encuentro con Dios. Tú vas a tener un encuentro con Dios. Cada hombre que está aquí, que ha sido obra de las manos de Dios, Dios como un juez justo les va a dar la oportunidad. Muchos se nos va a presentar de una forma apacible. Otros se va a presentar Jesús como una luz y se los va a derribar de su caballo de ignorancia, de su caballo de orgullo. Pero siempre vamos a tener una oportunidad con el Señor, para que cuando nosotros estemos en su trono blanco, en el juicio del Dios, en su tribunal, no le podamos decir, Señor, no me diste oportunidad. Y Él te va a decir, sí, tuviste oportunidad. Acuérdate de esto. Y Él dice que cada una de nuestras cosas tiene un libro que tiene nuestras cosas escritas. Cada una de las cosas que hemos hecho, no en favor de Él, y las cosas que hemos hecho en favor de Él, que tiene también el libro de las ofrendas. Nosotros muchas veces relacionamos las ofrendas con dinero. Sí, eso es nuestra naturaleza, pero yo le comento, el ofrendarse usted mismo es mucho más que el dinero, porque el dinero no es suyo. El dinero es de Dios. La vida no es suya, la vida es de Dios. Todo lo que usted tiene, nada es de usted, todo es de Dios. Que Dios le ha dado a usted porque le plació, porque a Él es un buen Padre y Él se regocija. Por eso dice que el amor de Él es puro, y dice que Él no busca lo de Él, sino busca lo del resto. Entonces cuando Él nos bendice, Él se deleita primeramente. Él es el dador alegre. Él ama ser dador alegre. ¿Cuántas cosas te ha dado sin que tú te merezcas? ¿Cuántas cosas me ha dado a mí que yo no he merecido? El mismo hecho de estar aquí en esta vida. ¡Qué privilegio! ¿Se imagina? Yo a veces me he puesto a pensar en mi ignorancia, si yo no hubiera nacido, ¿qué hubiera sido de mí? Hubiera sido nada. No hubiera tenido memoria de nadie. No hubiera podido yo en un momento dado haber conocido a mis hijas, haber conocido a mi esposa, haber conocido a mis padres, haber conocido este país, haber conocido a todos ustedes. ¿Se imagina? Y sobre todo, ¿sabe quién haber conocido? A Dios. Eso es lo peor que me hubiera pasado. No conocerle a Dios. Y Dios, cuando tú vienes acá, el primer propósito que tienes tú es de conocerle a Dios, de alabarlo, de bendecirlo a través de Cristo Jesús. Él es la puerta. Entonces tú no puedes ir a Dios si no vas primeramente por la puerta. Porque tenemos un Dios de principios, tenemos un Dios de organización, tenemos un Dios de reglas. ¿Pero por qué? Porque como dice, de axiomas. ¿Sí? Y no es que Él puede ser, porque es de reglas, es inflexible. No, más bien es súper flexible. Él está siempre misericordioso. Él no nos juzga como nosotros nos vemos, sino que Él nos ve diferente. Y cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia por medio de la sangre de Jesucristo, Él nos mira por medio de la sangre de Cristo, que es el que nos hace aceptos al Padre. Y es por eso que es importante que tú creas en la sangre de Cristo y que tú siempre clames la sangre de Cristo, porque es protección, porque la sangre de Cristo te santifica. Aleluya. Entonces es importante, no es así la casualidad de decir, no, eso no. Es real.
¿Y de dónde sale la sangre? Del Cristo inmolado, del Cordero inmolado. Y un Cordero inmolado me quiere decir que todavía está sangrando. Y su sangre es vigente. Y no porque yo me deleite ver a un Cristo ensangrentado, porque ya tenemos un Cristo exaltado, pero por medio de Él podemos nosotros manifestar la vida en Cristo Jesús, aleluya. Y su sangre es poderosa, en su sangre hay vida, en su sangre hay aire, en su sangre hay oxígeno, y en su sangre hay propósito, aleluya. Entonces no vengo yo solamente de Abraham. Yo vengo de Abraham, ¿por qué? ¿Y por qué vienes tú de Abraham? Porque el Señor puso un propósito en él y lo escogió para que muchas naciones y también esta nación sea bendecida. Por medio de Abraham, las bendiciones de Dios. Entonces olvídate de estar maldiciendo al judío. Ese es otro de los propósitos que el Señor nos dice a través de la Escritura. Y nos habla claro, cuando tú bendices a un judío, cuando tú bendices a Israel, serás bendito, pero cuando maldices a Israel, serás maldito, dice la Escritura. Y maldito nos habla de desobedecer. Y tú muchas veces desobedeces porque no sabes la palabra. Pero cuando vas a la palabra y pecas deliberadamente y desobedeces deliberadamente, peor. Pero pídele sabiduría al Señor. Pídele al Señor. Y Pablo en Gálatas 1:15, nos quedamos en Pablo, ¿no? Pablo dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Gálatas 1:15-16. No Pablo. Yo no tengo Pablo en este libro. No sé si es un libro apócrifo, pero ¿y qué dice? Sin embargo, Dios me había apartado del vientre de mi madre. Mire cómo dice Pablo. Pablo comienza él a saber quién era en el Señor. Él reconoce y dice, ya Dios me había apartado en el vientre de mi madre. Él tenía ya identidad en el Señor. ¿Cuántas veces tú has dicho? ¿Cuántas veces tú has reconocido que Dios te apartó ya antes en el vientre de tu madre? No solamente te tejió en el vientre de tu madre, sino que te apartó, te santificó. Santo quiere decir apartado. Para que andes no en tus obras, no en las obras como dice aquí en el libro de Gálatas, las obras de la carne, sino en las obras del Señor, en las obras del Espíritu. Y tú puedes andar en las obras del Espíritu porque el Señor te ha dado el Espíritu Santo. Para que andes en el fruto de Él. Y el fruto no es tuyo, es del Espíritu Santo en ti. Pero tienes que dejarle y darle cabida al Espíritu Santo. Porque muchas veces más las obras de la carne, solamente tienes que regar tu corazón y las obras de la carne van a comenzar a aflorar. Y tú dices, claro, el que de modo que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, más todas son hechas nuevas, pero de modo tienes que estar en Cristo Jesús, no tienes que estar en tu carne, no tienes que estar en lo que tú estás en un momento dado pensando para ti únicamente, en tu bienestar. No, es mucho más las cosas. Y mire cómo dice aquí, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo. Aquí reconoce cuando Dios tuvo a bien el Padre revelarme a su Hijo. No es que tú tienes, ya por obligación Dios tiene que revelarte a ti. Es una misericordia de Dios. ¿Cuándo vino a tu vida? Acuérdate cómo vino a tu vida el Señor Jesucristo. Yo puedo decir, cuando Dios tuvo a bien revelarme la necesidad de su Hijo en mi vida, cuando mi vida estaba hecho pedazos, cuando mi vida estaba solamente llena de deseos, de frutos de la carne, de solamente pensando egoístamente qué iba a hacer y qué quería yo y para qué estaba yo aquí en el mundo, para ser una persona exitosa, porque quería estudiar afuera y porque quería tener una buena condición y porque quería tener una familia y porque quería tener una profesión. ¡Qué pena! ¡Qué propósitos más pobres, más carnales!
Va a decir, uy, pastor, tú también has pensado así. Estamos iguales. Bueno, peor yo, se imagina. Pero cuando el Señor tuvo el bien revelarme a su Hijo, es el tiempo, digo. Has estado huyendo, has estado poniendo otros pretextos, pero es el tiempo de Dios. ¿Y sabes qué? Te voy a sacar. Y me sacó, y me llevó a un lugar en el cual yo creía tener todo y experimentar todo. Pero el Señor me llevó a decir, nada de eso vale. Hay una cosa que es mayor la que tú necesitas. Pero primeramente tengo que vaciarte. Primeramente tengo que hacerte entender que lo que tú estás buscando no vale la pena, sino lo que yo quiero hacer en ti. Y entonces ahí pudo entender, como dice Pablo, cuando tú lees las Escrituras, te identificas con estos ejemplos. Porque eres de hechura de las manos de Dios y estás en los propósitos de Dios. Y estás para hacer algo y estás para que tú puedas decir a las personas que hay un Dios en tu vida y no tenerlo solamente guardadito como mucha la gente de la religión nos ha enseñado. Una estatua y guardarlo, un apostolito y guardarlo en la billetera y andar cargando. Cuando estamos en necesidad y si le cogemos y ahí sí, ayúdame. La vivencia de Dios es diferente. Si no solamente tienes información, te han informado de que Dios es bueno. Pero cuando tú sabes y has tenido una relación con Él, sabes de que Dios es bueno y hay una transformación en tu vida, aleluya. Y vas a saber, no solamente vas a decir, me han dicho, como muchas veces ahora, ¿qué es lo que pasa? Mire lo que es la gente y mire lo que ha hecho y se ha transformado el Facebook, se ha transformado el Instagram y todo ese tipo de cosas en las redes sociales. Ay, me dicen de esta persona que es así. Ay, me dicen de esto. Y muchas veces nosotros vemos ahí, ¿no? En los chats, sí, ora por mi familia. Orando. Sí, orando. Bien, yo te creo que estás orando. Y ya estamos orando. Somos tan actualizados y estamos tanto en la tecnología que ya no nos arrodillamos, sino solamente ponemos un clic y estamos orando. No, ya es más fácil orar. Antes para mí era difícil, tenía que levantarme a la madrugada o tenía que levantarme o estar orando a cada rato. No, ahora un clic y estoy orando. ¿No? Entonces, mire, eso es lo que dice el Señor cuando usted se identifica con la palabra y se va a identificar con Pablo, se va a identificar con Juan el Bautista, se va a identificar con Jeremías, se va a identificar con Abraham, se va a identificar con Sansón, aleluya. Porque el Señor te ha dado la fortaleza para que tú seas libre de temores. El Señor te diseñó para que tú seas y que te libertes de tus temores, que te libertes de tus taras, que te libertes de tus traumas. Porque todavía sigues traumado, todavía sigues con las taras. Sí, es importante, pero acuérdate que el Señor te levanta y te da la fortaleza para que tú te levantes en Cristo Jesús y te diga, yo ya vencí, aleluya, pero tienes que creerme y ahora esto se corta y comienza a ver algo nuevo en ti, comienzas a correr manantiales de vida en ti y no como el enemigo te ha dicho, no, ¿sabes qué? Siempre vas a vivir así. Sí, un poquito de acá vas a experimentar algo de vida, pero ¿sabes qué? La autocompasión. Cuando el Señor te dijo, te llamó a que seas tú una persona que te levantes y digas, soy libre en Cristo Jesús y voy a experimentar esa vida abundante que dice, porque si no le estamos haciendo a Dios mentiroso. No solamente como me dice a mí la palabra en primera de Juan, dice el que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Yo soy perfecto. Le estás diciendo que Dios está mintiendo y que su sangre no está vigente. Yo necesito ir renovándome. Yo necesito ir pidiendo al Señor que comience y siga haciendo su propósito en mí. Y que cuántas cosas que tengo todavía, tengo que irle rindiendo al Señor y que sea el Espíritu Santo redarguyendo mi vida. Y lo que hizo Cristo Jesús es suficiente para Él lavarme y hacerme un mejor hombre de Dios.
no un hombre de la sociedad, sino un mejor hombre de Dios. Porque si yo soy un mejor hombre de Dios, voy a ser un mejor hombre de mi casa y voy a ser un mejor hombre de mi nación. Y así mismo, hombre o mujer, yo estoy refiriendo aquí, no estoy hablando de género, estoy diciendo, como dice la Escritura, el ser humano, hombre o mujer. Entonces es importante que nosotros entendamos, tenemos un propósito estratégico. Perdón, ya, que no te entiendo. Tenemos un propósito estratégico. No, si yo te digo, todavía ni he terminado la primera página, perdón, el Señor. Bueno, tenemos un propósito estratégico. ¿Estratégico qué quiere decir? Nos habla de qué? De estrategia. Nos habla de algo ya estudiado, de planificado. ¿Y qué nos habla? Que tenemos ya algo diseñado para cumplir. Es una estrategia, ¿para qué? Para ser eficaces. Y el que hizo esta estrategia no es usted. No hizo el equipo de redes sociales o el equipo de marketing de la empresa. No, la hizo el creador del universo. Él es el mejor estratega. Y no es de la mala manera, porque muchas personas utilizan, yo soy un estratega. Y el estratega muchas veces en el campo humano nos habla de manipulador. Y Dios no es manipulador. Dios es el que hizo las cosas perfectas. Y Él sabe dónde puso las piezas y sabe por qué las puso ahí y para qué las puso ahí. Entonces nosotros vemos que eres algo estratégico. Aquí en esta iglesia tú estás porque eres estratégico, porque te necesita el Señor. Si tú ya no estás aquí, no estás ya cumpliendo la estrategia de Dios. Y lo único que coges y te has apartado. Incluso la estrategia de Dios es que tú te conectes, la estrategia de Dios es que formes el cuerpo del Señor y que en medio de las cosas, que incluso cuando pese a que no te guste, tú estés ahí, el Señor te está formando, aleluya. Porque mucho más fácil es irse, ocultarse, que enfrentar tus temores o tus disgustos. Es así. Acuérdate cuál era el profeta, este que vivió en el barco, Jonás. Tremendo Jonás. Él no quiso enfrentar sus temores. Él no quiso enfrentar en su corazón el odio que tenía a los de Nínive. Dios, tú, ¿cómo así les vas a salvar a estos? Son tremendos. No, nosotros muchas veces somos así. Nosotros muchas veces vemos a las personas y damos un dictamen. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para decir que Dios no tenga misericordia de alguien que tal vez ha tenido mayor pecado? Solamente ve tu vida a ver si ellos tienen mayor pecado que tú. Haz un análisis de tu vida, una retrospectiva de tu vida. Y vas a ver la misericordia que ha tenido Dios. Y por eso dice la Escritura que Él escogió a lo necio, a lo desechado. ¿Cuántas veces fuiste nombrado necio? ¿Cuántas veces fuiste desechado? ¿Cuántas veces fuiste ignorado? Pero Dios te escogió. No por lo que tú tenías, sino por lo que podías ser el Señor en tu vida, porque Él ya te formó y por todo lo que Él hace buenas cosas y hace lo mejor. Entonces, para terminar, el diseño de Dios para cada creyente no es común. Él no hace cosas en serie. ¿Sabe qué hace? Como dicen cuando hacen los carros, hacen versiones... Obras de arte. No, ¿cómo se llama esto? Diseño, no son diseños especiales, son versiones especiales, ediciones limitadas. ¿Sí? Nosotros vemos en los carros, vemos a veces, o nosotros mismos, esta es una edición limitada. No, el Señor no tiene un denominador común. No todos son igualitos. Cada uno de los que estamos aquí, 1, 2, 3, bueno, por fe no puedo contar. Son como las estrellas del cielo. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros es diferente.
Yo no me parezco a mi esposa, ni ella a mí, y ella va a decir aleluya.